Lo vi por primera vez en una mañana fresca en Lima, cuando el sol aún no ardía y el café estaba casi vacío. No entró con el porte de un empresario rumbo a una reunión, ni hizo ruido como los jóvenes que intentan demostrar quiénes son. Él simplemente entró, en silencio. Pero, de algún modo, todo pareció desacelerarse. Un hombre mayor, con el cabello plateado, no perfectamente peinado como aquellos que intentan ocultar el paso del tiempo. Él no ocultaba nada, ni las arrugas, ni esa mirada tranquila que pocos logran conservar. No llamaba la atención con su apariencia, pero sí con su presencia. Se sentó, pidió una taza de café, sin prisa, sin nerviosismo. Espalda recta, mirada hacia la calle. Un gesto lento al llevar la taza a los labios. Todo en él era suave, pero nada en él pasaba desapercibido. Te impedía apartar la vista, pero también te hacía dudar en mirarlo demasiado tiempo. He conocido a hombres exitosos. Hombres con autos elegantes, palabras firmes, relojes de lujo, mentes rápidas. Pero pocos de ellos se quedaron tanto tiempo en mi memoria como él. ¿Cuál era la diferencia? En ese hombre mayor, vi algo que muy pocos conservan después de los 50. Una presencia profunda que no necesita explicarse. Ya no compite. No necesita hablar mucho. No tiene que demostrar nada. Y aún así, logra que uno quiera, simplemente, vivir más despacio para entender cómo vive él. Así que comencé a observarlo. Y comprendí que hay hombres que, al envejecer, no se apagan, sino que brillan con una luz propia. No es el brillo del lujo exterior, sino de la luz interior. No es el encanto de la juventud, sino el peso de la experiencia. No necesitan mostrarse, pero hay algo en ellos que inspira respeto, incluso en silencio. Este texto es para ellos, o para quienes desean convertirse en alguien así. Y si tú tienes 50, o ya los has pasado, quizás también estés buscando un tipo de atractivo que no vive en el espejo, sino en la forma en que eliges vivir cada día. Yo lo llamo el encanto que no necesita mostrarse. Y a continuación, te contaré sobre 7 cualidades, 7 formas de vivir, 7 secretos silenciosos, que, en mi opinión, cualquier hombre puede comenzar a cultivar, para volverse inolvidable. Parte 1. La presencia silenciosa, pero imposible de ignorar. Existe un tipo de persona que, al entrar en una sala, no necesita decir nada para que los demás se sienten más rectos. Una presencia que no hace ruido, pero que altera suavemente el espacio. No es por su belleza, tampoco por su poder. Simplemente, están presentes de una forma distinta. Y el hombre maduro, el que ha atravesado suficientes tormentas en la vida, suele llevar consigo ese tipo de presencia. No proviene de un traje caro, ni de una confianza ensayada en sus palabras. Proviene de una energía serena, forjada a través de años de fricción, aceptación y resiliencia. Una calma que no es forzada. Una elegancia silenciosa que obliga, sin imponer, a los demás a reajustarse. Ya no necesitan impresionar. No necesitan sonreír demasiado. No necesitan reafirmarse. Porque saben que, quien tenga la sensibilidad suficiente, lo notará. Y quien no lo note, no vale la pena intentar convencer. Marcus Aurelius, emperador y filósofo estoico, escribió una vez: haz lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Y es cierto, el hombre estoico comprende que el verdadero valor no necesita exhibirse. El valor no es un adorno, es una forma de vivir. Cuando él está presente, no necesita anunciarse. Su sola presencia es ya una declaración. Lo vi una vez en una conferencia. Mientras otros hablaban con confianza bajo los reflectores, con micrófono en mano, hubo un hombre que permaneció al fondo, sin decir una palabra, anotando de vez en cuando, sonriendo en silencio. Y cuando todo terminó, fueron los organizadores quienes se acercaron a él primero para estrecharle la mano. Esa presencia silenciosa no es producto de la suerte. Es fruto de las veces que eligió no responder a la ofensa. De las veces que fue malinterpretado, herido, pero no permitió que eso corrompiera su bondad interior. De cuando cayó, y se reconstruyó, poco a poco. No para ser aplaudido, sino para no perder su dignidad. Tal vez alguna vez hayas conocido a un hombre así. Alguien que entra sin ser presentado, pero cuyo paso parece detener por un segundo el ritmo de todo lo demás. No recuerdas bien qué llevaba puesto.
No podrías describir con exactitud su rostro, pero si recuerdas su silencio, la forma en que miraba, la forma en que se sentaba, firme, sin dominar, sin invadir, y sin saber por qué, sientes que tú también deberías guardar silencio. No por miedo, sino por respeto. La presencia verdadera no necesita palabras. Es una energía silenciosa que emana de un hombre que ha aprendido a vivir con profundidad. Y no necesitas ser el más rico, ni el más exitoso, ni el más visible para tenerla. Solo necesitas ser honesto contigo mismo. No engañarte. No gastar tu atención en cosas vacías. Porque, al final, lo que hace que los demás te escuchen no son tus palabras. Es tu forma de vivir. Y cuando estás realmente presente, no necesitas decir nada. El mundo, por sí solo, se quedará en silencio, para escucharte. Parte 2. Estilo: la libertad de quien no necesita impresionar. Hay hombres que visten con sencillez, pero allí donde van, transmiten firmeza y solidez. También los hay que se visten de forma impecable, con ropa cara y brillante, pero les falta algo: peso interior. Después de los 50, un hombre con experiencia ya no se preocupa por parecer más joven, más llamativo o más a la moda. Ya no intenta moldearse para encajar en la mirada de los demás. En cambio, viste para sí mismo, sin ostentación, sin descuido, sin seguir ningún molde salvo el suyo propio. Para él, el estilo ya no es moda. Es una forma de dignidad, suave, pero firme. Una camisa blanca bien planchada. Un par de zapatos de cuero antiguos pero bien lustrados. Un reloj con la correa rayada por los años, que sigue usando porque fue el último regalo de su padre. Cada prenda, cada elección, tiene un porqué. Y aunque no lo explique, uno lo siente. Este hombre vive con principios. Ese cuidado no es para impresionar. Es para respetarse a sí mismo, antes de buscar el respeto de los demás. Un hombre una vez me dijo: no me visto para parecer más joven. Me visto para no traicionarme a mí mismo. Y creo que esa es la mejor definición de estilo maduro. Al pasar los 50, ya no eres el joven al que todo le queda bien. Tu cuerpo ha cambiado. Tu mente ha cambiado. Tu mirada también. El estilo ya no es solo una capa exterior. Es la armonía entre lo que eres por dentro y cómo te presentas por fuera. Te vistes para salir al mundo con decencia. Sin necesidad de destacar, pero sin permitirte el descuido. Puede que no uses marcas de lujo, pero no vistes al azar. Puede que no resaltes entre la multitud, pero dejas una huella en cada persona que te conoce. Porque el estilo no está en el brillo, sino en la coherencia entre quién eres y cómo apareces. Piensa en alguien que hayas conocido. Alguien cuyo atuendo exacto no recuerdas, pero cuya presencia aún llevas contigo. La sensación de estar frente a alguien que se respeta a sí mismo. Ese respeto no vino de sus palabras, sino de cómo eligió cada prenda, cada combinación, cada paso. Y decía sin hablar: sé quién soy. No necesito impresionar, pero jamás viviré con negligencia. Y lo más especial es esto: el verdadero estilo no necesita ser visto por otros. Basta con que tú sepas que existe. Un hombre se viste bien no para impresionar, sino para que cada mañana, al mirarse al espejo, pueda sonreír y decirse: seguimos siendo fieles, tú y yo. En un mundo donde todos quieren destacar, el hombre que elige ser leal consigo mismo es quien realmente logra que otros se detengan, aunque solo sea por un breve instante. Y en ese instante silencioso, no necesita miradas, pero deja huella. Parte 3. Cortesía: cuando la bondad se convierte en fuerza. En un mundo cada vez más ruidoso, competitivo e impaciente, el hombre que elige vivir con cortesía suele ser malinterpretado. A veces lo llaman débil, o demasiado blando. Pero lo cierto es que solo quien es verdaderamente fuerte por dentro puede actuar con suavidad, sin sentirse amenazado. Un hombre con experiencia sabe algo que los impulsivos aún no han aprendido. La amabilidad no es sumisión. Es el reflejo de un alma que ha sobrevivido muchas heridas. Aún así, elige no dejar que la amargura lo defina. No necesita levantar la voz para parecer firme. No busca demostrar valentía en cada discusión. Él elige el respeto. No porque el otro lo merezca, sino porque él no se permite volverse mezquino. La cortesía no es protocolo.
No es repetir frases vacías ni decir gracias y perdón por costumbre. Es mirar al otro con humanidad. Hablar solo cuando lo siente de verdad. Guardar silencio cuando las palabras ya no tienen peso. Abre una puerta, no por cortesía performativa, sino porque alguien detrás lleva las manos ocupadas. Inclina la cabeza al saludar, no por reflejo social, sino porque siente respeto genuino, ya sea por una anciana vendiendo frutas o por un niño jugando en la vereda. Recuerdo una vez, en un restaurante del centro. El lugar estaba lleno. Un camarero joven, tal vez estudiante, temblando por los nervios, trajo por error un plato equivocado. La gente murmuraba. Algunos fruncieron el ceño. Otros negaron con la cabeza, visiblemente molestos. Pero el anciano en medio, el más sereno de todos, sonrió y dijo simplemente: todos fuimos jóvenes alguna vez. No alzó la voz. No dio lecciones. No presumió experiencia. Y, sin embargo, sus palabras fueron como un espejo. Un espejo que no grita, pero te obliga a mirarte de verdad. El hombre cortés no predica. No enseña lecciones sobre amabilidad. Solo vive de tal manera que, si estás atento, puedes aprender algo solo con observarlo. Esa es la verdadera fuerza. La fuerza de quien puede herir, pero elige no hacerlo. De quien puede aplastar, pero prefiere sostener. La cortesía del hombre maduro no nace de querer agradar. No busca aplausos ni simpatía. Es el fruto de un largo camino lleno de asperezas, de malentendidos, de interrupciones, de veces en que fue subestimado, y aún así eligió la ternura. No porque el mundo haya sido amable con él, sino precisamente porque no quiere duplicar la dureza del mundo en los demás. A los 20 o 30 años, uno puede confundir suavidad con debilidad. Pero después de los 50, uno comprende. Quien sabe ser blando cuando es necesario, es quien posee la verdadera dureza. Porque no hay nada más difícil que mantener la calma cuando te provocan. Nada más difícil que perdonar sin volver a mencionar. Nada más difícil que tratar con respeto a quien no te agrada, solo para no perder tu propia dignidad. Un hombre puede guardar silencio cuando otro grita. Puede sonreír suavemente cuando es malinterpretado. Puede servir una taza de té a alguien que lo acaba de insultar. Y en sus ojos tranquilos, no verás debilidad. Verás fortaleza interior. Esa presencia no se aprende en libros ni en cursos de habilidades sociales. Es el resultado de noches largas, lágrimas calladas y una decisión firme. No dejaré que un mundo feo me convierta en una persona fea. Así, ese hombre, sin alzar la voz, sin empujar, sin predicar, hace que los demás quieran ser mejores a su lado. No por miedo, sino por respeto. Y eso es cortesía convertida en poder. Silencioso, pero imposible de ignorar. Parte 4. Dominio emocional, la elección de quien realmente ha madurado. Todos hemos sentido ira. Todos nos hemos desbordado alguna vez. Todos hemos dicho cosas que, más tarde, desearíamos poder retirar. Porque las palabras, cuando salen de una boca impulsada por un corazón hirviendo, rara vez traen verdad, y casi siempre traen dolor. A menudo se enseña a los niños a contenerse. Pero el autocontrol no es una lección que se aprende una sola vez. Es una decisión que necesita practicarse durante todo el camino de ser humano. Y un verdadero hombre maduro no es aquel que ya no siente emociones, sino aquel que no permite que las emociones conduzcan su vida. Hay una frase simple que, cuanto más vives, más cierta se vuelve. Las emociones son huéspedes, no dejes que se adueñen de la casa. Puedes estar triste, puedes estar enojado, puedes sentirte frustrado, preocupado, celoso, incluso aterrorizado. Pero no puedes entregar las llaves de tu vida a las emociones. Porque si las dejas gobernar, dirás cosas que romperán lo que más valoras, harás cosas de las que te arrepentirás para siempre. El hombre maduro entiende esto. No evita sus emociones, pero sabe sentarse con ellas. No reacciona apresuradamente. No deja que un insulto arruine su tarde, ni que una mirada fría le robe el sueño. Una vez presencié a un hombre al que le derramaron una copa de vino sobre su camisa blanca, en medio de una fiesta concurrida. El otro lo hizo claramente a propósito, por un conflicto previo. Todos contuvieron la respiración. Algunos esperaban un grito. Otros, un puñetazo.
Pero él solo retrocedió un paso, miró su camisa y luego levantó la mirada, y sonrió. No una sonrisa sarcástica ni forzada, sino la de alguien que sabe que podría convertirlo en un escándalo, pero no lo necesita. Esa noche, el otro hombre fue quien se acercó a pedir disculpas. No porque se sintiera obligado, sino porque la calma del otro lo avergonzó. Controlar las emociones no es reprimirlas. Es elegir con dignidad. No callas porque eres débil. Callas porque sabes, una rabia liberada demasiado pronto es solo el eco de un ego herido. Pero si la retienes, la analizas, la entiendes y eliges cuándo hablar, entonces se convierte en fortaleza. Un joven, ante una ofensa, responde con ímpetu, creyendo que se está defendiendo. Pero el hombre estoico sabe, la dignidad no está en justificarte, sino en mantener la calma. Epicteto dijo, no sufrimos por lo que ocurre, sino por cómo lo interpretamos. No puedes evitar todas las situaciones injustas, los ataques, los malentendidos o las decepciones, pero puedes elegir cómo reaccionas. Y ahí es donde empieza la diferencia entre un hombre maduro y el resto. Un hombre después de los 50 ya no necesita alzar la voz para tener razón. Solo necesita seguir viviendo, con orgullo, integridad y silencio. Porque quien realmente ha crecido no lo prueba con palabras. Lo demuestra con su forma de vivir. Elige la calma no para parecer noble, sino porque entiende las consecuencias de reaccionar sin pensar. Sabe que una palabra mal dicha puede romper un vínculo irremediablemente. Y sabe que lo dicho con rabia no puede retirarse. Tal vez no te resulte fácil contenerte. No importa. No te exijas ser insensible. Solo reconoce esto. Tú no eres tu ira. Y tienes el poder de no obedecerla. Y cuando logras eso, no solo estás controlando tus emociones. Estás sosteniendo tu dignidad. Estás convirtiéndote en un hombre que no se tambalea, aunque las tormentas allá afuera sigan igual de intensas. Parte 5. Pasión, la pequeña llama que nutre el alma. La pasión, en un hombre que ha vivido, ya no es un grito. No busca testigos, ni necesita aplausos. No se exhibe. A cierta edad, la pasión deja de ser un escenario para convertirse en un refugio. Un rincón íntimo, cálido y secreto, donde el alma se mantiene encendida sin hacer ruido. Es una cocina interior, donde a fuego lento se cuece lo esencial. Una llama que no brilla para los demás, pero sin la cual, tú sabes, todo dentro comenzaría a enfriarse. Un hombre mayor de 50 años, si ha vivido con alma, suele guardar en el fondo de los ojos un destello silencioso. Algo que lo sigue emocionando. Un gusto. Un ritual. Un espacio sagrado que nadie más toca. Algunos leen cada mañana unas páginas de un libro. No para parecer más sabios, sino porque eso los mantiene humanos. Porque leer les permite seguir pensando, cuestionando, creciendo. Otros caminan con una cámara antigua, capturando faroles encendidos, muros agrietados o nubes que pasan. No para mostrarlas, sino porque a través del visor, todo se vuelve más lento, más callado, más vivo. Hay quienes preparan café como quien realiza un acto de gratitud. Cada herramienta, cada grano, cada gota tiene su lugar. No es una tarea, es un ritual para empezar el día con sentido. Algunos cuidan un bonsái, no para mostrarlo, sino para recordarse que aún son capaces de ternura, de atención, de cuidar algo frágil con manos pacientes. Recuerdo a un hombre de 58 años en Arequipa, Perú. Vivía solo, sin redes, con pocos amigos. Cada tarde abría su libro de francés y estudiaba, palabra por palabra, sin prisa. Le pregunté por qué. Me sonrió y dijo, siempre quise leer a Rilke en su idioma original. Ya no me queda tanto tiempo, pero si aprendo una palabra al día, siento que sigo vivo. Nunca olvidé esa mirada. No brillaba con fuerza, pero dentro, había una chispa que nunca se había apagado. Un hombre así no necesita ser validado. No quiere que lo llamen joven, ni activo, ni vibrante. Y justamente por eso, es valioso. Porque no necesita ser aprobado. Porque su valor nace del silencio, no del ruido. La pasión, cuando se ha vivido lo suficiente, ya no arde como en la juventud. No necesita ser intensa ni grandiosa. Solo suficiente. Para mantener el alma tibia. Para recordar cada mañana que no se está simplemente sobreviviendo,
sino viviendo, en el sentido más pleno y real. No hace falta escribir libros, ni tocar instrumentos, ni escalar montañas. Basta con prestar atención, con descubrir que te hace quedarte un poco más, que le da sabor al tiempo, que provoca ese brillo secreto en tus ojos, aunque nadie más lo note. Y si lo encuentras, aunque sea pequeño, aunque nadie lo entienda, consérvalo, protégelo, porque mientras exista algo que te haga vibrar por dentro, seguirás siendo un hombre vivo, un hombre que aún respira con sentido, porque un hombre atractivo no es el que tiene muchos talentos, es el que sigue haciendo algo por puro amor, sin buscar reconocimiento, sin necesidad de explicar por qué. Y esa pequeña luz, alimentada año tras año, se convierte en una llama que nunca se apaga, en un alma que ha sabido vivir de verdad. Parte 6. Mente firme, una fortaleza en medio de la tormenta. Hay hombres cuya sola presencia calma. No necesitan hablar, no necesitan explicar. Basta con que estén silenciosos, serenos, y el mundo alrededor parece desacelerar, como si, de pronto, uno pudiera respirar más hondo. Son hombres que han construido una mente firme, no porque jamás hayan caído, sino porque han aprendido a levantarse, una y otra vez, en silencio, sin hacer alarde. Después de medio siglo de vida, uno ya no se engaña. Se aprende, a veces con dolor, que la vida no es justa, que la bondad no siempre es correspondida, que las pérdidas llegan sin pedir permiso, que incluso aquellos que amas pueden irse sin previo aviso y sin explicación. La llamada edad de la estabilidad suele ser, en realidad, el tiempo en que se enfrentan las verdades más crudas. Y es allí, en ese terreno áspero, donde se revela de qué está hecha tu mente, si es una hoja al viento o una fortaleza silenciosa. Recuerdo a un hombre así. Tenía más de 60 años. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra llevaba el peso exacto, sin exceso ni carencia. Me contaron que había perdido a su esposa y a su hijo en un accidente. Toda su familia. Todo. Sin embargo, no usaba su historia como escudo, ni como excusa. No se vestía de víctima, tampoco de héroe. Cuando te sentabas a su lado, no sentías su dolor, sentías su profundidad. Era como estar junto a un roble que ha sobrevivido tempestades, quieto, firme, intacto por dentro. El aire a su alrededor se volvía más denso, más puro. No porque él hablara, sino porque su silencio decía algo más importante. Estoy aquí. No me he roto por dentro. El hombre estoico no suplica que la vida sea benévola. Lo único que pide es conservar su humanidad intacta, incluso en medio del caos. No necesita muchas palabras para consolar. Su sola presencia es un refugio. Porque ha perdido todo, y ha decidido no perderse a sí mismo. Una mente firme no es una mente cerrada, ni fría. Es una mente que ha conocido la ruptura, y ha elegido no usar sus fragmentos como armas. Ha sufrido, sí, pero no ha permitido que el dolor lo vuelva cínico. En sus ojos hay cicatrices, sí, pero también hay una paz que solo quienes han atravesado el infierno pueden ofrecer. Y esa calma no se compra, no se finge, no se estudia, solo se forja con el tiempo, y con la voluntad de no dejar que la vida te quite lo que te hace noble. Un hombre así no reacciona con prisa, no juzga con ligereza, no se rinde con facilidad, no se impone, no se exhibe, no se explica, solo está. Y eso basta. En un mundo saturado de gritos, impulsos y caos, un hombre que camina despacio, que respira profundo, que no se deja arrastrar por cada tormenta, es un ancla. Es un recordatorio de que aún es posible sostenerse, y sostener a otros. No necesita armaduras, ni frases de fuerza vacía. Solo necesita una promesa íntima. Pase lo que pase, cuidaré lo mejor de mí. Esa es su fortaleza, no hecha de piedra, sino de paciencia, de entereza, y de una fe silenciosa que ni el dolor más feroz ha podido destruir. Un hombre mayor de 50 no conquista por sus medallas. Lo hace por la paz que irradia, por la dignidad que aún conserva, por la humanidad que no ha perdido, aunque la vida se lo haya arrebatado casi todo. Y por eso, aunque no diga una palabra, uno quiere sentarse a su lado. Porque a veces, lo más profundo, es aquello que no se dice, pero se transmite. Con el alma.
Parte 7. Propósito, la brújula silenciosa de toda acción. Si no tienes una razón para levantarte por la mañana, terminarás dormido dentro de ti mismo, con los ojos abiertos, pero el alma en pausa. No es el sueño de la noche, sino el olvido lento de lo que te hacía sentir vivo. Caminarás, hablarás, cumplirás tus tareas. Pero algo, esa chispa callada detrás del pecho, ya no estará ahí. Y eso no es cansancio, es naufragio interior. Hay hombres que, pasado el umbral de los 50, aún conservan un brillo extraño en la mirada. No es juventud, ni euforia. Es dirección. Es propósito. No necesitan grandes causas, ni misiones heroicas. Solo una razón íntima, auténtica. Lo bastante real como para que la vida no se les vuelva rutina sin alma. A veces, esa razón es un jardín que florece poco a poco en el patio. O una hoja de papel que cada mañana recibe palabras escritas con tinta antigua. O un nieto que escucha cuentos antes de dormir, como si cada historia fuera un puente entre generaciones. A veces, es solo una taza de café hecha con amor, sorbo a sorbo. O una página leída y subrayada con un lápiz gastado, como quien dialoga con el autor en silencio. Tengo un amigo de más de 70. Se despierta siempre antes del amanecer, camina en silencio alrededor de un lago, cuida sus orquídeas como si fueran joyas vivas y escribe en su cuaderno pensamientos breves, sin intención de que nadie los lea. Un día le pregunté, ¿por qué sigues haciendo esto cada día? Me sonrió, sin prisa, porque si no registro lo que siento, lo que pienso, lo que soy hoy, es como si estuviera perdido en mi propia vida. Un hombre con propósito, aunque nadie lo sepa, transmite algo inquebrantable. No necesitas ser exitoso, ni aplaudido. Lo ves en cómo camina, sin prisa, pero sin distracción. En cómo habla, sin adornos, pero con peso. En cómo te mira, sin juicio, pero con profundidad. Tiene una brújula interna. No la muestra, no la explica, pero sabes que la tiene. Y eso basta, porque si pierdes esa brújula, por dentro, todo lo demás se desordena. Puedes tener dinero, compañía, reconocimiento, pero si no sabes por qué haces lo que haces, cada logro se vuelve hueco. Cada día, repetido. Y en algún momento de la vida, después de tantos intentos por alcanzar, por demostrar, por correr, por sobresalir, te detienes. Y te das cuenta de que ya no quieres competir. Ya no necesitas impresionar. Pero si no has encontrado todavía que te llena desde adentro, aparece el silencio más doloroso, el del vacío. No por falta de cosas externas, sino por falta de raíces. Por eso, si hay una verdad que el tiempo enseña, es esta. No vivas sin una razón, aunque sea pequeña, aunque nadie más la valore, aunque nadie la vea. Guárdala, cuídala como una llama callada, no para alumbrar al mundo, sino para no quedarte a oscuras por dentro, porque ese fuego tenue, reavivado cada mañana, es lo único que te hará vivir, no solo existir. Y cuando un hombre sigue esa luz, su sola presencia inspira a otros a buscar la suya. Acabas de recorrer un camino, sin ruido, sin alardes, pero lo suficiente para que algo dentro de ti, sin que lo notes del todo, haya comenzado a aquietarse. 7 cualidades, 7 hábitos, 7 formas de estar en el mundo. No son fórmulas mágicas, no son trucos para gustar. Son decisiones silenciosas que, si se viven con autenticidad, te convierten en un hombre que el tiempo no puede borrar. Un hombre, después de los 50, ya no necesita esforzarse por parecer joven. Ya no busca validación en tendencias fugaces ni se mide con estándares ajenos, porque ha caminado lo suficiente como para saber que el valor real no está en los ojos de otros, sino en la paz que siente al enfrentarse a sí mismo. Ya no necesita aplausos, ni explicaciones, ni justificar su decisión de hablar menos, vivir más simple, moverse más lento, porque ha comprendido una verdad profunda. Mientras menos necesidad de demostrar, más cerca estás de tu verdadera dignidad. Y si aún conserva una presencia serena que obliga a los demás a reajustar su ritmo al acercarse. Un estilo propio, no dictado por modas, sino por coherencia interna. Una bondad silenciosa, que no espera reconocimiento, solo busca hacer sentir al otro respetado. Una automaestría emocional, que no reprime, pero elige actuar con calidad humana.
Una llama discreta de pasión, que mantiene el corazón tibio incluso en los días más comunes. Una mente firme, que ha atravesado tormentas sin volverse cínica. Y un propósito verdadero, pequeño o grande, pero suficiente para despertar con sentido. Entonces, no necesita preguntarse: ¿sigo siendo atractivo a los ojos de los demás? Porque ese atractivo ya ha trascendido los ojos. Vive en la energía que transmite. Se siente en su mirada, en su voz pausada, en su manera de escuchar sin interrumpir, en cómo camina, cómo se sienta, cómo sostiene una taza de café o subraya un libro, con una presencia que obliga al mundo a bajar la velocidad. Un hombre que vive con profundidad no necesita convencer a nadie. No necesita levantar la voz. Solo necesita ser quien es, sin máscaras, y dejar que lo demás hable por sí solo. Porque el verdadero atractivo no nace de la edad, el físico o los logros. Nace del coraje de ser fiel a uno mismo. Del coraje de regresar a la propia esencia, esa que ha sido pulida por los años, las pérdidas, la paciencia y un tipo de fuerza que no grita. Y en un mundo ruidoso, ansioso, acelerado, un hombre que elige vivir con calma, con hondura, con integridad. Es un hombre que nunca será olvidado. Si este texto tocó algo dentro de ti, compártelo con un hombre que respetas. Alguien que también vive, o aspira a vivir, con esa grandeza silenciosa. Y si solo pudieras llevarte una cosa de todo esto, que sea esta pregunta, repetida cada mañana como un mantra íntimo: ¿cuál de estas 7 cosas ya vive en mí? ¿Y cuál puedo empezar a cultivar hoy? No necesitas que nadie lo sepa. Solo tú necesitas saberlo. Porque cuando vives desde ahí, tu presencia no puede ser reemplazada.